México, 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 la tierra del maíz, el tequila, la cultura. En los últimos años México ha tenido muchos más homicidios y otros Hace incidentes unas horas violentos. hubo un enfrentamiento con los 7.000 miembros de una personas han banda. muerto en la llamada guerra Este contra informe el narco. detalla los niveles de Y el tequila. A pesar de que no tenemos una industria del cine tan poderosa, tenemos bastantes buenas películas. Y qué mejor que celebrar estas fiestas patrias que mencionando... ¡Wow! ¡Viva México! El 30 de septiembre. Pues que vean este video el 15 del próximo año. No hay pedo. Estas son las mejores películas mexicanas de la historia, según BCX. La ley de Herodes. O te chingas o te jodes. Esa es la ley de Herodes. Y aunque Derbez y los derbeces quieran vendernos que México vive en una fantasía cagada y rosa, la realidad es que México es un país de muchos matices. Y es complicado entender cómo una nación tan rica en recursos y cultura ha caído hasta el fondo. La ley de Herodes es una cinta de Luis Estrada, que se centra en Juan Vargas, interpretado por Damián Alcázar, que llega a un pequeño pueblo lleno de problemas, donde recientemente han matado a los últimos 3 alcaldes. Juan Vargas, un inocente hombre, llega para ser el nuevo regidor de este pueblo con esperanzas de limpiarlo a profundidad. Pronto Vargas se da cuenta que aun cuando es un pequeño pueblo y aun cuando sus intenciones son buenas, la población está tan corroída y que la serie de problemas está tan enraizado que terminan transformándolo en aquello que juró destruir. En esta pequeña anécdota, Luis Estrada refleja cómo México es un embrollo de situaciones que han llevado a que el sistema político sea un ciclo sin fin, causado en parte por su misma población. Además de eso, el tono cómico y ligero hacen que la cinta sea entretenida. No hay manera más inteligente de hacer que el espectador se dé cuenta de su propia realidad que a través de la ironía. Esta es una película que podría ser la obra maestra de este director, con un sello distintivo que se caracteriza por este tipo de parábolas sencillas que dentro nos describen muy bien como pueblo mexicano. Ahí tienes. Es un compendio de las leyes federales y las del Estado. ¿Tengo que leerlo todo? No, Varguitas. Es para que tengas presupuesto. Si lo sabes usar, ya verás cómo a todo mundo le puedes sacar algo. Entre multas, impuestos, licencias. Si la usas la ley a tu conveniencia, ya está todo listo. Recuerda que en este país, el que no tranza, no avanza. Roma. Después de haber emigrado a Estados Unidos y ganar un Oscar, el mexicano Alfonso Cuarón decidió regresar a México para crear una macroproducción. Claro, para los estándares mexicanos, pero en esencia es una historia pequeña, vivencial sobre sus primeros años de vida en la colonia Roma, y con la historia centrada en Cleo, una sirviente de una familia acomodada en México de los años 70. Cuarón nos da un vistazo a la memoria de México perdido en el tiempo. A través de efectos visuales y recreaciones prácticas, vemos el pasado de México que solo un gran presupuesto podría hacer. Es un recorrido histórico por las calles y las casas que por sí solo no tiene desperdicio. Por otro lado, apoyado en la selección de Yalitza Aparicio, quien no era una actriz, Cuarón trata de experimentar con un relato vivencial, con imágenes vibrantes y una atmósfera que respira recuerdos. La narrativa se centra en Cleo, quien es una mujer humilde que va cruzando muchas peripecias y la familia a la que sirve es ajena a sus problemas. Esto trata de reflejar la vida de un sector de la población que muchas veces es ignorado. Para muchos, aburrida y lenta. Francamente creemos que si ves más allá de eso, podrás encontrar una joya que ganó Óscares, el premio BAFTA, Globos de Oro, el León de Oro del cine de Venecia. Escúchanos, nosotros podremos estar pendejos, pero todos esos respetados galardones deben significar algo. Cronos. Antes de que el gordo más amado de esta industria y de cualquier otra, y si fuera delgado igual, se la pelan, porque aún así es el más amado. Guillermo del Toro ganara un Oscar antes de que le volara el cerebro a todos con su fantástica oscura del laberinto del fauno, antes de que nos aterrorizara con esa magnífica cinta de fantasmas, El espinazo del diablo, antes de nada y primero que todo, estaba Cronos. Una cinta tan compleja en cada sentido que logra conmover, impactar y mantener esa aura oscura característica del cine de Del Toro. En mi opinión muy personal, esta ópera prima es el mejor trabajo de la filmografía de Del Toro. Sin presupuestos grandilocuentes, él logra colocar una puesta en escena fantástica, o sea, fantástica del género fantasía, de manera muy ingeniosa, y la historia da una vuelta de barril a la temática de vampiros que hasta el momento no he logrado ver repetida en ninguna otra cinta. En 1536, en Veracruz, un alquimista español construye un extraordinario mecanismo encapsulado en un pequeño artefacto dorado en forma de escarabajo.
El artefacto diseñado para brindar vida eterna a su poseedor sobrevive hasta 1987, cuando es descubierto por un anticuario llamado Jesús Gris. Sin pretenderlo, Jesús activa el artefacto sobre él, descubriendo que el artefacto extrae su sangre. Pero a cambio de esto, su salud y su vigor regresan en abundancia, como en su juventud. Al mismo tiempo, Gris desarrolla una sed de sangre. Esto al principio le repugna, pero finalmente sucumbe a la tentación de probarla. Un empresario rico y agonizante, Dieter de la Guardia, sabe de la existencia del dispositivo y ha dedicado su vida a acumular información sobre el mismo. Cuando descubre que el artefacto se encontraba oculto en una estatua que le había llegado a Gris, Dieter envía a su sobrino proveniente de Estados Unidos, Ángel, a buscarlo. La cinta cuenta con un variado elenco. Gringos, mexicanos, argentinos y españoles estuvieron involucrados en esta cinta. Eso sí, todas las interpretaciones son fabulosas, y es que los personajes están magníficamente armados y la dirección se nota muy afinada. Cronos es una película verdaderamente única en cada aspecto, no encontrarás algo semejante, y aunque el video pretende exaltar las joyas de la industria nacional, todo será dicho. Es un verdadero milagro tener esta película entre nosotros, pues las productoras nacionales condenaron la cinta una y otra vez a tal grado que una de las grandes personalidades de la industria le dijo a Guillermo del Toro que su película no sería exhibida en ningún festival, que nunca ganaría nada y que nadie la vería. Y a su productora Berta Navarro le intentaron convencer muchas veces de abandonar el proyecto. ¡Viva México! Güeros. Sin duda, lo que mejor nos ha salido en México es la retrospectiva a nuestras propias vidas en blanco y negro. No sabemos por qué, pero así es. Con un entendimiento profundo a nuestros complejos y a nuestros problemas sociales, Güeros es una radiografía a los años 90, situada en el movimiento estudiantil que paralizó a la Universidad Autónoma de México. En esta película nos centramos en Tomás, un adolescente que llega a vivir con su hermano, a quien le dicen Sombra, que atraviesa sus días viendo los días pasar. En esta Coming of Age Story, o en español, ¿cómo se dice en español esta madre? Bueno, en esta Coming of Age Story, Tomás, quien vivía en una pequeña ciudad, se enfrenta ante una aplastante Ciudad de México, y a un momento histórico que irónicamente se contrapone con la pasividad de su hermano. Los dos hermanos son polos opuestos, incluso en color de piel. Sombra es moreno y Tomás es lo que aquí llamamos un güero de rancho. Sombra es pasivo y un huevón. Tomás es un soñador y definitivamente no quiere convertirse en su hermano, pero ambos se unen para ir en búsqueda de Epigmeo, un músico olvidado cuya fantástica música une a los dos hermanos. La historia nos lleva en una meditabunda narrativa por explorar los rincones de México y explorar a su juventud. Esta es la ópera prima de Alfonso Ruiz Palacios, en una puesta en cámara sencilla pero impecable, con una muy buena fotografía que representa bien la diversidad en la juventud mexicana como es en realidad. Los Caifanes. ¿Qué es un caifán? Es el que las puede todas. Para entender de dónde viene Güeros, hay que repasar Los Caifanes de 1967, una estampa del recuerdo del pasado de México, con dos jóvenes de clase alta que se aventuran a vagar una noche por la Ciudad de México. Esto junto a Los Caifanes, un grupo de jóvenes desalineados y rebeldes que los llevarán a experimentar una noche de diversión. Ahí, por sitios muy conocidos como Reforma, hasta los barrios más olvidados, Los Caifanes es un retrato revolucionario a cómo los jóvenes eran vistos. Para cuando tus papás te digan que su generación era mejor, la verdad es que todos los jóvenes siempre han sido iguales, desmadrosos, disruptivos y siempre tratando de encontrar su propósito en la vida. Los Caifanes es valiosa por la frescura que emana a pesar de haber sido filmada hace 53 años. Las imágenes de la Ciudad de México siendo alteradas por estos jóvenes con monumentos vandalizados o robando carrozas fúnebres nos dan un vistazo entrañable, pero no meloso, de qué hace mágica a esta cochina Ciudad de México. Esta es una película de lo surrealista, de lo que podrías vivir una noche en este lugar, que en sus calles desiertas cuenta 1001 historias. El Ángel Exterminador. Allá en 1962, justo después de la funesta caída de la industria cinematográfica mexicana y el fin de la llamada Época de Oro, uno de los grandes exponentes del cine mexicano, Luis Buñuel, puto genio inigualable, filmó su antepenúltima película mexicana, El Ángel Exterminador. Un grupo de burgueses de la Ciudad de México es invitado a una cena en la mansión de los Novilé después de asistir a una ópera. Mientras los sirvientes y los cocineros sienten muchos deseos de abandonar la mansión y se marchan, al terminar la cena, los invitados se dan cuenta de que no pueden salir de la habitación, por una razón totalmente inexplicable.
Al pasar de los días, mientras las comodidades menguan, también lo hace la etiqueta y los modales. Esta cinta es la máxima expresión del cine de Buñuel, quien siempre se vio atraído por el surrealismo, las sociedades burguesas y sus deficiencias, y la misma naturaleza de la conducta humana. La película logra desatar en apenas sus primeros minutos un ambiente sobrenatural y aterrador, que se va incrementando conforme pasan los minutos. Y sin darse cuenta, el espectador es capturado en ese mismo embrujo, pues logra involucrarnos a un nivel en el que uno mismo empieza a sentir la ansiedad de los personajes. Las interpretaciones de todo el elenco brillan magistralmente, desde Silvia Pinal, guapísima la desgraciada, hasta Augusto Benedico. Tanto el matiz como la intención y la intensidad están medidas a la milésima. Nunca sientes que el personaje va muy lejos o se queda demasiado corto. Esta cinta es una joya, la veas por donde la veas. Y ha inspirado a toneladas de directores de todo el mundo y al mismo tiempo los ha intrigado por decenas. Por lo densa de su construcción semiótica, está plagada de elementos iconográficos y subtextos que se entretejen. Y la misma película en unidad nos deja con este extraño sentimiento de, ok, pero ¿y de qué carajo se trata la película? No intentes entenderlo, solo disfruta. Buñuel expresó en su momento que su intención era hacer una película de catástrofe, de naufragio, pero en un principio quería un grupo de personajes burgueses, que siempre le parecieron entidades muy jocosas. Y en segundo buscaba que fuera en un interior. Fuera de eso explicó poco, además de lo evidente, la mecánica de la degradación, las posturas burguesas, la fragilidad de la comodidad. Pero los verdaderos misterios de la cinta permanecen como misterios. Como última curiosidad está el momento aquel en el que en una entrevista le preguntaron a Buñuel por qué metió a un oso en la casa. A lo que Buñuel responde: pues porque no pude meter un elefante. Años después, Alejandro Jodorowsky se tomaría esta broma muy en serio y tumbó una de las paredes de la casa del Indio Fernández para meter un elefante en su película Santa Sangre. Los Olvidados. Es extraño que la mejor representación de México haya sido hecha por un español nacionalizado como mexicano. Luis Buñuel llegó a México a ser quizá el mejor cine de toda su carrera, y vaya que eso es decir mucho. Porque a pesar de no ser tan famoso como Alfred Hitchcock, este señor está en el Olimpo del cine mundial. Pero concentrémonos en Los Olvidados. Esta es una película centrada en un grupo de jóvenes pobres. Buñuel desde hace mucho estaba obsesionado, muy clavado en la pobreza en general, y en México, tras varios años de vivir aquí, decidió retratar ese sector de la población. Desde el inicio, el narrador cuenta: las grandes ciudades modernas, Nueva York, París, Londres, esconden tras sus magníficos edificios hogares de miseria que albergan niños malnutridos, sin higiene, sin escuela, semillero de futuros delincuentes. Los Olvidados hace algo que muchas cintas como Nosotros los Pobres o Pepe el Toro nunca pudieron, y eso fue desprenderse de la idílica imagen de la pobreza en México. El pobre pobrecito, míralo ahí con su miseria, compadécelo. Buñuel, sin embargo, los refleja tal como son, como humanos, dignificando así su imagen, pero no por eso siendo menos congruente con su narración. La cinta se centra en Jaibo, un joven que acaba de escapar de una correccional. El protagonista es vil y despreciable. Roba ciegos, es un ladrón, un tramposo, un asesino. Contra toda lógica, esta película va en contracorriente de todo lo establecido en cuanto a lo que debe ser. Pero la historia no solo se centra en él, sino en la variedad de jóvenes que se pueden encontrar en las calles, algunos más inocentes que otros. Pero, así como quizá lo hizo La Ley de Herodes en su manera satírica, Los Olvidados tratan de, si no explicar, sí exponer el cómo la sociedad ha orillado a este grupo de jóvenes a estar condenados a repetir una y otra vez su historia. Y su propósito no es buscar una respuesta, sino exponer la realidad. El final es catastrófico, no hay final feliz, solo una narración honesta, cruenta, pero que a pesar de todo, no carece de corazón. Nos refleja bastante bien como mexicanos en muchas de nuestras facetas, incluso en las peores. Además de eso, la película goza del estilo único de Buñuel y de la fotografía icónica de Gabriel Figueroa. Y Buñuel incluso hasta se da el lujo de entregarnos imágenes surrealistas, en este condensado que es una genialidad de la historia del cine en general. Los Olvidados es como su título lo dice explícitamente. Un retrato a esos que nadie quiere voltear a ver, que ni siquiera nombre tienen y cuyas muertes ni siquiera se cuentan. Es una cinta con muchos niveles de lectura y una complejidad de personajes que solo Buñuel pudo entregar en una obra maestra. Quizá la mejor película mexicana de todos los tiempos, hecha por alguien que nos miró desde fuera como realmente somos. Macario. Imagínate el séptimo sello en mexicana y chingona. No que el séptimo sello no sea chingona. Macario es la adaptación a una novela de Bruno Traven con el mismo nombre.
en donde un humilde hombre de nombre Macario se encuentra frente a frente con la muerte. Presentándose ante él como un humilde hombre, Macario se ve reflejado en él y comparte su comida ante la petición de este ser. En agradecimiento, este lo provee de un agua mágica que puede curar. Sin embargo, esta milagrosa sustancia lo llevará a la desgracia, en una serie de hechos desafortunados, en una aventura sobrenatural y atrapante. Ignacio López Tarso, uno de los actores más famosos de México, protagoniza esta historia, que se aventura como pocas veces el cine en esa época se aventuraba a narrar historias que fueran un poco más fantasiosas, pero que finalmente no son huecas. A pesar de que tampoco es una película expresionista donde Macario literalmente baja el inframundo, los elementos mexicanos como las grutas y las figuras del imaginario colectivo son utilizadas con elegancia, en una historia que de base es muy intrigante, y que te prometo que es una película que te atrapará de inicio a fin. Macario rebosa de ese místico encanto que México en todo su sincretismo cultural puede entregar. El infierno. La Ley de Herodes es quizá la obra maestra de Luis Estrada en sus parábolas sociales, pero el infierno no deja de ser divertida, así como catastróficamente cercana. En este filme protagonizado nuevamente por Damián Alcázar, tenemos a Benny García, un hombre que regresa de Estados Unidos para encontrarse con una cruenta realidad, llena de pobreza y miseria. Y así como en La Ley de Herodes solo hay de una, o te chingas o te jodes, en este México el infierno es inescapable. Se lo dije, ¿no? Esta vida y no chingaderas es el infierno, mi Benny. Estrenada en el sexenio de Felipe Calderón, en la recalcitrante guerra contra el narco, México celebraba su bicentenario de independencia. Y en aras de festejos y cohetes, el infierno, al igual que La Ley de Herodes, pone a un personaje inocente en circunstancias que comienzan a corromperlo lentamente, ya que Benny se mete en el narco y comienza a escalar poco a poco. La primera parte está llena de risas, y aunque no es paródico, lo ilógico pero real de las situaciones se vuelven sumamente divertidas. Pero conforme avanza la cinta, el retrato se tuerce y se vuelve doloroso, pero necesario. Así como los olvidados voltea a ver esos pobres que todos quieren olvidar, el infierno voltea a esa parte del país que parece ocurrir en otro planeta, donde el dinero reina y las traiciones están a la orden del día, donde morir no es el peor de los castigos, en un desierto donde llueve desesperación. Junto a Damián Alcázar está Joaquín Cosío, en una interpretación entrañable e impecable como el cochiloco. Con el tiempo, el infierno se ha vuelto un ícono, y de las pocas películas sobre narcotráfico hechas con calidad, y sobre todo con un mensaje profundo. Sin embargo, no pierde el carisma que caracterizó a La Ley de Herodes, una joya más en la filmografía de Luis Estrada. Sueño en otro idioma. Contradiciendo todo el estilo estético de sus películas anteriores, Ernesto Contreras nos ofrece justo lo que promete: un sueño en otro idioma. La cinta aborda la historia de Martín, un joven lingüista que viaja a un pueblo en Veracruz para entrevistar a los últimos hablantes de una lengua indígena, el sicril. Sin embargo, las únicas dos personas que hablan la lengua, Isauro y Evaristo, son viejos amigos que están peleados por un incidente que ocurrió 50 años atrás. Para conservar el sicril, Martín se esfuerza por reconciliar a ambos con la ayuda de la nieta de Evaristo, Lluvia. Durante la cinta, Contreras nos lleva de una realidad dura, muy aterrizada y firme, a escenarios paradisiacos, vueltas de la realidad mágicos, y con gran elegancia teje un entorno místico. La película en unidad está magníficamente pensada, hay una paciencia increíble en su factura. La fotografía por parte de Tonatiuh Martínez es un jodido manjar. Los encuadres son bellísimos y presentan cuadros paisajistas que son empleados en función a la narración de una manera única. Estos no solo son empleados para establecer el espacio como suele funcionar. El entorno cambia junto a los personajes, hay una semiótica entre el clima y el desarrollo de los eventos, que es lo que forma el misticismo. Aunque la historia parte de la primicia de rescatar una lengua indígena, que por cierto es ficticia, y de los últimos integrantes de una cultura que se extingue, la cinta ni se acerca a esta perspectiva aburrida, cursi y falsa del indigenismo. En su lugar, ofrece una historia humana, de amor, de tabús, transita por los mismos caminos místicos de las culturas indígenas de manera muy imaginativa. Después de Lucía. Michel Franco y su cine son un tema extraño. Realmente me parece que su estilo súper crudo es fascinante y se demuestra en su racha de premios. Cannes adora a este güey, pero siendo objetivos, el cabrón tiene pedos para aplicar este estilo a sus guiones. Suele pecar de fatalista, lleva las cosas demasiado lejos. Un ejemplo claro es Daniel y Ana, donde resalta lo escandaloso.
pareciera más preocupado por generar expectativa pasajera que por desarrollar la historia. Después de Lucía no se desprende mucho de esto. Cuenta una historia fatalista. De hecho, tiene un punto de partida trágico. La historia describe la relación entre Roberto y su hija Alejandra, de 17 años. Roberto, deprimido después de haber perdido a su esposa en un accidente automovilístico, decide salir de Puerto Vallarta e irse a vivir a Ciudad de México. Alejandra trata de ayudarlo, pero surge una situación muy difícil para ella en la escuela a la que llega. Comienza a ser víctima de bullying y de hostigamiento por parte de sus nuevos compañeros. Decide tomar el lugar de su madre y no decir nada acerca de su situación para proteger a su papá. Aunque la protagonista de la película sea María, colocamos esta película en la lista por el personaje de Roberto. Roberto abre y cierra la cinta, y aunque María esté presente en todo momento, y es ella y sus problemas en los que el cuadro se enfoca, en realidad esta es la historia de Roberto, de cómo lidia con la muerte de su esposa, y la conducta de su hija como un reflejo de su incapacidad para afrontar los problemas. El desarrollo de este personaje es espléndido realmente, hay una trayectoria definida y logra arquear casi a escondidas del espectador. Michel Franco es muy ingenioso en todo momento, la manera en la que presenta a los personajes y las situaciones, y en el cómo encamina la sinergia de los eventos que se van dando hasta terminar en un desgarrador final. Aunque hay que admitir que la cinta tiene diversas deficiencias técnicas, estas quedan opacadas por las decisiones y el estilo de Michel Franco, quien permite que todo se dé de manera natural, sin banda sonora de ningún tipo, con planos sostenidos incómodos y siniestros. Sabe cómo blandir la tensión en cada uno de sus encuadres, y eso lo hace sobresalir no solo en la industria nacional, sino mundial. Y bueno, esa es nuestra selección de las mejores películas mexicanas. No dejes de ponernos aquí abajo en los comentarios cuál es tu película favorita mexicana. Nos vemos en la próxima.